Cordial saludo, mi nombre es Cindy y el día de hoy vengo a exponerles la primera pregunta del taller de lectura crítica. Dice lo siguiente: ¿cuáles son las principales características de los textos literarios o de los textos informativos? Por una parte, los textos literarios son de origen ficticio en su mayoría, tienen lenguajes y estilos muy desarrollados y son textos muy creativos. Pueden no tener una estructura lineal ni tampoco seguir un orden lógico o cronológico, sino que todo depende como tal del autor. Utilizan simbolismos o metáforas que pueden ser subjetivos porque exponen la opinión o perspectiva de la persona como tal quien la escribe. Por otra parte, los textos informativos sí manejan una estructura más definida, es decir, que siguen un orden lógico y cronológico, manejan un lenguaje mucho más claro y más conciso, ya que pueden incluir datos estadísticos que van a sustentar dicha información. Normalmente el objetivo principal de estos textos es de informar o educar al lector sobre un tema en específico. Segunda pregunta: ¿qué diferencia hay entre un texto expositivo de un texto argumentativo? Bueno, por una parte, el texto expositivo se caracteriza por tener una estructura demarcada, es decir, que va con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Maneja un lenguaje claro y conciso, de una manera objetiva, no toma ninguna postura frente a ello. El único objetivo es de explicar o informar algún concepto o un tema en específico. Por lo contrario, el texto argumentativo lo que sí quiere es persuadir o convencer al lector de una manera argumentada, con fuentes confiables, esto tomando una postura, una oposición de la cual va a defender con dichas fuentes. Buenas noches, mi nombre es Ana María Trujillo. Vengo a complementar lo que ya mi compañera Cindy expuso. Yo voy a responder a las dos últimas preguntas que nos solicita la guía, las cuales dicen, la primera que dice: ¿qué estrategias de lectura se pueden aplicar en el momento después de la lectura según la autora Sole? Bueno, después de la lectura, la autora sugiere varias estrategias para profundizar la comprensión y la reflexión crítica. Las estrategias que esa autora propone son la reflexión. La primera es la reflexión y análisis crítico. En esa estrategia se implica reflexionar sobre el contenido del texto y analizarlo críticamente. El objetivo de la estrategia es evaluar y identificar posibles sesgos y formular opiniones personales. La aplicación de la estrategia es que después de leer se piensan en las ideas principales y se cuestionan si esas ideas principales son válidas o no. Y si nosotros estamos de acuerdo con el autor, ¿por qué sí o por qué no? Siguen la relación con otras lecturas. Bueno, en esa estrategia se compara el texto leído con otros textos previos. Y el objetivo de la estrategia es encontrar similitudes y diferencias entre una lectura y otra, y de esa manera enriquecer la comprensión. La aplicación de esta estrategia se piensa en otros textos que hemos leído del mismo tema, algo relacionado, y se empiezan a comparar qué nuevas perspectivas o ideas me aportan diferente al texto que ya he leído. Sigue la otra estrategia, que sería discusión en grupo. Bueno, pues eso es como lógico, ya ese se ha usado mucho en el transcurso de la vida académica, y es participar en debates o discusiones con otros lectores. El objetivo pues es compartir perspectivas diferentes y enriquecer la comprensión a través de intercambio de ideas.
La aplicación de esta estrategia, pues se organiza uno en grupos, discute el tema, escucha lo que los otros compañeros o docentes o las personas que estén alrededor opinan o lo que han entendido respecto a la lectura. El otro, la otra estrategia es la escritura de resúmenes y análisis, pues eso es algo que casi siempre se hace y lo que mandan casi en todo lado, que es por lo que más los alumnos se aburren porque nos cansamos de hacer el resumen de tal obra, el resumen de tal artículo, porque es lo que casi siempre mandan a hacer. Entonces, pues ya sabemos que es hacer un resumen, es redactar el, una parte más pequeña, algo comprimido del texto y un análisis crítico del texto. El objetivo de esta estrategia es consolidar la comprensión y la reflexión sobre el contenido. La aplicación es en un breve resumen de un texto, destacando las ideas principales. Luego se analiza críticamente esas ideas y se presentan. ¿Cómo se presentan esas ideas? Bueno, seguimos con la segunda pregunta que nos dice ¿qué caracteriza el nivel crítico valorativo según Casani? Bueno, entonces el nivel crítico y valorativo según Casani, pues lo primero es valorar el contenido. Entonces es analizar y proyectar juicios sobre la información presentada en el texto. El objetivo de esa estrategia es determinar la validez y la relevancia del contenido. La aplicación. Se piensa en la precisión y la utilidad de la información, o sea, se piensa si esto es relevante o precisa. Seguimos con la otra. Que es proyección y juicio, donde se formulan opiniones y juicios críticos sobre las inferencias y relaciones establecidas en el texto. El objetivo de esta estrategia es evaluar la lógica y la coherencia de los argumentos. La aplicación de esa estrategia es considerar si los argumentos del autor son lógicos y bien fundamentados, si hay algún sesgo o falta de evidencia. Sigue el otro punto, que es cuestionamiento y reflexión. Esa estrategia se define por fomentar un pensamiento crítico que permita cuestionar las creencias y los valores presentes en el texto. El objetivo es promover una reflexión profunda sobre las ideas presentadas y la aplicación es hacernos preguntas sobre las motivaciones del autor y las implicaciones de sus ideas. ¿Qué creencias hay dentro del texto? ¿Qué me afectan a mí? ¿Qué interpretaciones le puedo dar? Bueno, entonces, pues aquí hablando de manera global, esas estrategias y niveles de análisis son esenciales para desarrollar una comprensión profunda en los textos, permitiendo no solo el entender el contenido, sino también evaluarlo y reflexionar sobre desde múltiples perspectivas. Entonces, pues por aquí tenemos estrategias de lectura crítica que son como las fases de la lectura, que es la fase de la prelectura, la fase durante la lectura y la postlectura. La importancia de la lectura crítica, pues sabemos que es demasiado importante en los estudiantes y no solo en los estudiantes, sino en todas las personas, pero pues lo destacamos más en los estudiantes debido a que están en formación y de ahí dependen muchas cosas de la vida de ellos. Sabemos que desarrolla la capacidad de evaluar información, formar opiniones propias, argumentarlas y de manera efectiva, comprensión profunda, habilidades de pensamiento crítico. Eh, la lectura es demasiado importante y se ha dejado de lado, pero no se le da la importancia que realmente tiene.
Espero con esto haberles eh, ayudado a de pronto a concientizar un poquito sobre la lectura, que sea útil para ustedes y muchas gracias.